Siguiendo de cerca lo que ocurre en el Medio Oriente, siguiendo de cerca estos momentos de tensión mundial, estamos viendo cómo Irán está condicionando nuevamente las negociaciones con Estados Unidos a la reapertura del estrecho de Hormuz. Teherán asegura haber recibido señales de Washington de que están dispuestos a retirar el bloqueo naval en esta estratégica vía. Así que, pues, lo que se sabe al momento es que las autoridades de Irán subrayaron que las conversaciones con Estados Unidos en Pakistán se retomarán únicamente después de que Washington retire su bloqueo en el estrecho de Hormuz, después de que la segunda ronda prevista en Islamabad no se materializara y en medio de unos contactos diplomáticos a tal fin que llevaron al presidente Donald Trump a extender el alto al fuego pactado el 8 de abril. Así que es parte de lo que está sucediendo. Hablemos con Jesús hasta los Estados Unidos. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, buen día, saludos a los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Carmen, muy buenos días. Una disculpa, estoy teniendo algunos problemas con la conexión. No sé si me escuches. Te escuchamos muy bien. Adelante, sí. Sí, te oímos bien. ¿Tú me escuchas a mí? ¿Tú a mí me escuchas? Sí, te escucho, Carmen. No sé si me estén viendo. No te vemos, pero te escuchamos, que es ganancia. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, buenos días, Carmen. Una disculpa, algo está pasando con estas cuestiones de internet. Algo pasa, pero bueno, te escuchamos muy bien. Se oye clara tu voz, así que platiquemos. ¿Cómo ves las cosas? Pues mira, hace unos minutos en la cadena de televisión NBC, un funcionario del gobierno del presidente Donald Trump dijo que el mandatario está revisando con su equipo de seguridad nacional el reporte de que el gobierno de Irán en el estrecho de Hormuz se apoderó de dos cargueros y que además ya se encuentran en costas iraníes. Esto debido a la extensión del cese al fuego que anunció el mandatario estadounidense el día de ayer, luego de que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, pues se tuviera que abstener de llegar a la mesa de negociaciones en Pakistán. El mandatario estadounidense indicó que van a darles más tiempo al gobierno de iraní hasta que les presenten una posición unificada sobre cómo encontrar una solución a este conflicto. Lo cierto es que Trump está muy enojado por las críticas que están surgiendo en la capital de los Estados Unidos, Carmen, respecto a que el gobierno iraní le ha tomado el pelo. Y en el Congreso Federal, pues también hay críticas por parte del Partido Demócrata, el cual, el día de ayer, Carmen, se anotó una victoria política en el estado de Virginia, lo cual molestó aún más al mandatario estadounidense. Hay que señalar que la situación en Irán se le está complicando y eso es una realidad, Carmen. El cese al fuego se suponía que vencía en unas horas el día de hoy, ya se extendió, es demasiada incertidumbre respecto a si habrá o no habrá y bajo qué propuestas de Irán unificada, como quiere Donald Trump, o la de Estados Unidos para encontrar una solución. Mientras tanto, pues la crisis internacional debido a lo que ha ocurrido entre estas dos naciones, agregando a Israel también al conflicto, sigue creciendo. En Europa hay reportes de que gobiernos de esa región del planeta están desesperados un poco por esta incertidumbre que hay sobre cuál es la posición oficial que quiere Donald Trump por parte del gobierno iraní. Ahora pues sabemos que como país garante, Pakistán está interviniendo en las interlocuciones indirectas, y digo indirectas porque no hay negociación por el momento, Carmen, para que pronto se presente lo que está exigiendo Donald Trump, que dio la orden de continuar con el bloqueo o la orden al Pentágono y de abstenerse a atacar hasta que le presenten una propuesta. Así es que nadie sabe, Carmen, cuánto tiempo es el que se estaría esperando Donald Trump a recibir una respuesta de Irán unificada y si el gobierno de la nación persa se la presenta en qué marco y bajo qué estructuras de tiempo, Carmen.
¿Y qué estructuras de tiempo? Pues eso, estamos en la indefinición permanentemente, la incertidumbre como como regla de juego, ¿no? Sí, esa es la norma del juego, porque no hay negociación bajo la condición que pone Donald Trump, pues cuando el gobierno iraní va a tener una propuesta que sea unificada, como lo exigió el mandatario, y bueno, sigue insistiendo que Irán o el gobierno de Irán, aunque él insiste en que ya no tiene una estructura como la que había hasta antes de la guerra, está desesperado por seguir recibiendo los 500 millones de dólares que recibía diariamente por el tema del petróleo, que ese es el punto clave en esta situación por el estrecho de Hormuz, Carmen. En Estados Unidos sigue incrementándose el costo de la gasolina, del diésel y del gas, y como ya lo hemos platicado hasta el cansancio, eso está generando anticuerpos para el Partido Republicano y para la propia Casa Blanca en términos político-electorales. Ni más ni menos, pues estamos en ello, Jesús, estamos en una circunstancia bastante compleja y bueno, al final de cuentas, cada uno de los protagonistas de esta historia, principalmente Irán y Washington en este momento, pues están condicionándose mutuamente. ¿Sucederá o no la reunión? ¿Sucederá o no la reunión? Digo, por eso es la incertidumbre, ¿no? Sí. Se abstuvo Vance, el vicepresidente, que ya estaba listo para irse a Pakistán y negociar un supuesto acuerdo, pero todo parece indicar, por la exigencia de Trump y la extensión del cese al fuego, que el gobierno de Irán no estaba dispuesto a asistir a las reuniones. Y para no quedar en ridículo, que es lo que le ha dicho el Partido Demócrata y los legisladores demócratas a Donald Trump, pues amplió el cese al fuego bajo las condiciones que está imponiendo. Pero mira, hay que destacar el hecho del reporte de que el gobierno de Irán confiscó 2 cargueros, ya se encuentran en sus costas, y vamos a ver cómo reacciona Donald Trump. Por el momento se ha abstenido, pero recordemos que hace pues un par de días indicó que si violaban el cese al fuego y no había un acuerdo, los bombardeos de Estados Unidos iban a volver con mayor intensidad. Por el momento, qué bueno por esta incertidumbre, y lo digo por la paz, sí, y porque sabemos que en una guerra mueren muchas personas inocentes, y ojalá se sienten a negociar y hay un acuerdo. Pues ahí está, seguiremos muy de cerca todo esto, Jesús Esquivel, desde luego con la atención puesta la atención y tensión puesta en todo esto. Y déjame detener también en otro asunto que está causando una interrogante. Estamos hablando de lo que ocurrió en Chihuahua, ya lo platicaste tú, aquí comentamos lo que publicó The Washington Post sobre que de las 4 personas que murieron, 2 de ellos agentes estadounidenses eran de la CIA. Bueno, la presidenta mexicana pues ha planteado que debe investigarse más, ha dicho que el fiscal de Chihuahua ha cambiado su versión. La gobernadora de Chihuahua también ya mandó un mensaje de que va a buscar una reunión con la presidenta, en fin. Y la pregunta es si se violó o no la soberanía con agentes de la CIA en México, que lamentablemente murieron, pero que bueno, pues al final de cuentas el diario estadounidense dijo con toda pulcritud que se trataba de gente vinculada directamente a la CIA. ¿Qué puede suceder con este momento una vez que están las autoridades mexicanas en este cruce de declaraciones? Pues mira, de que se violó la soberanía, no se violó, porque estos agentes están acreditados como política latachés, que es el lenguaje diplomático que se utiliza en todo el mundo para este tipo de asignación de agentes federales, en este caso de Estados Unidos. En México, lo que se violó, y que era lo que mencionaba el periódico The Washington Post, son las leyes de seguridad nacional. Y esto lo corroboró la presidenta al decir que no sabía lo que estaban haciendo estos agentes en el estado de Chihuahua. Y déjame decirte, Carmen, que el silencio de la CIA en esto es la regla, es la norma cuando ocurre un incidente en lo cual se descubre la presencia de sus personeros, de sus agentes, sus espías, que eso es lo que son a final de cuentas,
en un país. Estoy casi seguro, yo creo que lo vamos a ver, Carmen, que ni siquiera la gobernadora Maru Campos, la panista, fue informada con exactitud qué estaban haciendo los agentes de la CIA, mucho menos su fiscal, porque estos le mienten a todo mundo sobre la doble agenda y la agenda verdadera que tienen cuando se encuentran en una operación. He estado viendo las versiones que han surgido en nuestro país respecto a los narcolaboratorios, al desmantelamiento, los drones, y la CIA no opera así, Carmen. Pareciera que no tenemos memoria periodística en nuestro país a raíz de la guerra militarizada contra el narcotráfico que lanzó Felipe Calderón y que gracias a ese sexenio, bajo la iniciativa Mérida y la Oficina Binacional de Inteligencia, que no sé si lo recuerdes bien, pero en tu programa lo comentamos ampliamente, se reportó en la revista Proceso, e incluso en Proceso identificamos dónde estaba ubicada esa Oficina Binacional de Inteligencia. A través de eso, pues se amplió el número de presencia en nuestro país de agentes de todos los servicios de inteligencia, de espionaje de Estados Unidos, de la CIA, del FBI, del Pentágono, del Departamento de Estado, en fin, de todas las dependencias que tienen, bajo el argumento legal, agentes de inteligencia, que es espionaje. Y nunca le cuentan al país donde operan lo que en realidad están haciendo. La mentira forma parte, y manipulación, forma parte de su agenda. Por eso creo que el fiscal del estado de Chihuahua se hizo tantas pelotas, como diríamos en México, para explicar en realidad lo que estaban haciendo. Se murieron estos agentes. Sí, yo sigo insistiendo que sí fue un accidente, de lo contrario, ya la reacción en Washington hubiese sido otra. El tema es aquí por qué la gobernadora, con lo poco que le hayan dicho mucho, estos agentes para operar, se lo ocultó a la Federación. Esa es la violación a las leyes de seguridad nacional a la que se refería el Washington Post en base a lo que declaró la presidenta de México. No vamos a saber, Carmen, nunca lo vamos a saber, en realidad qué estaban haciendo esos agentes en Chihuahua. Podemos especular, como ya están haciendo los medios de comunicación, en base a la historia de la CIA en nuestro país. Hay hasta libros al respecto. Nuestro hombre en México, no sé si lo recordarás, cuando exhibieron que el expresidente Luis Echeverría recibía incluso un salario de parte de la CIA. Lo grave, y no sería extraño, que algún gobernador o gobernadora también tuviera un sueldo de la CIA. Bueno, a ver, ¿tú crees que llegue a tal punto en 2026, tanto como un sueldo de la CIA? ¿Cuándo han cambiado las operaciones de espionaje de Estados Unidos, Carlos? Desde que fue creada la CIA. ¿Tú lo dirás? Nunca. Nunca. No solo en México, en todos los países. Y bueno, vamos a poner otro caso, el del asesinato del agente de la DEA, Enrique Quique Camarena, ¿no? Berreyes, Héctor Berreyes, a quien tú has entrevistado ampliamente en tu programa, fue el que reveló que la CIA estaba involucrada en el asesinato de Quique Camarena, y ahí se acabó el mito. Sí. Tu servidor ha revisado muchos documentos al respecto y el nombre de la CIA aparece por muchos lados. ¿Por qué decidieron en Estados Unidos enjuiciar en Nueva York y no en California a Rafael Caro Quintero, el principal acusado, presunto autor intelectual de ese caso? Pues para que no se exhibiera el tema de la CIA, el papel de la CIA en un juicio público. Entonces, la mano negra de esta agencia de espionaje de Estados Unidos, pues es demasiado mañosa. Lo exponen los golpes de Estado, las acciones militares que han preparado en América Latina, en el mundo entero, en el Medio Oriente, en la guerra contra Irak. Pues gracias a la CIA, Colin Powell, quien era el secretario de Estado en el gobierno de Bush,
quedó en ridículo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando habló de las armas de destrucción masiva. En fin, por eso, insisto, que no extrañe si en algún momento con el tiempo se descubre, pues, que gobernadores, políticos reciben dinero de la CIA. Pues si fue un expresidente, Luis Echeverría, quien también operaba como intermediario de la CIA, ¿sería extraño que un gobernador o gobernadora hiciera lo mismo, Carmen? Te pregunto a ti. Pues podría ser, pero no tengo ningún elemento para afirmarlo, ningún elemento para Así es, afirmar yo nada de eso. tampoco, y por eso estoy diciendo que no extrañaría. Son capaces de todo los de la CIA. Pues mira, el tema está ahí, el tema está siendo muy importante por obvias razones. Murieron estas dos personas. Hemos visto en Pie de Nota, es un espacio en donde participa el colega Luis Chaparro, que está planteando que había 4 agentes de la CIA, no 2 que son los que habría identificado el Washington Post. Son versiones que están corriendo en estas últimas horas. Y por lo pronto las autoridades pues tendrán que reunirse, ¿no? La gobernadora de Chihuahua dice que ha buscado a la presidenta para hablar con ella. Pues es lo menos que podrían hacer, ¿no? Para intercambiar información y para que los gobiernos, tanto estatal como federal, nos den una explicación, porque al final de cuentas son las autoridades las que tienen que dar una explicación. Hubo la violación a la Ley Nacional de Seguridad. Tiene que haber una explicación del por qué se lo ocultaron al gobierno federal. En este caso, el gobierno del estado de Chihuahua. Respecto a si eran 4, si eran 6, si eran 10, Carmen, eso es pura especulación. No lo sabemos. Yo te puedo dar con exactitud el número de agentes de la DEA que hay asignados en México. Son 70 y todos tienen el título diplomático de política latachés. No entran como agentes de la DEA, aunque lo sabe en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de México. Y de la CIA, ¿quién lo sabrá? Estoy seguro que ni el gobierno mexicano sabe con precisión cuántos hay. Pueden estar disfrazados de cualquier otro título diplomático. Y me parece, Carmen, que debemos aquí respetar un poco las reglas periodísticas. Ni los periódicos estadounidenses en operaciones en el Medio Oriente, operaciones en África, operaciones en América Latina, como en el caso más relevante, en Chile, con el expresidente Allende, publican cuántos agentes de la CIA operan, cuántos hay, porque nadie lo sabe. Si no, no sería una agencia secreta, sería pública. Imagínate, llevarían chalecos como los de la DEA, que dice DEA al frente o en la espalda. Los de la CIA pueden estar disfrazados hasta de payasos. ¿Lo dices en broma? Porque alguna vez pasó. No, pues digo, me refiero a que son secretos, ¿no? Se hacen pasar por cualquier cosa. Es simplemente para darlo como ejemplo. No se me fue el nombre ahorita, pero fue una exlegisladora federal joven, no hace mucho, del estado de Maryland, que fue agente de la CIA en el Medio Oriente y se retiró de la CIA y fue electa representante federal en un distrito de Maryland porque vivía cerca de la capital de los Estados Unidos. Y recuerdo que cuando en algunas audiencias en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, ella amplió un poco más su conocimiento al explicar en audiencias lo que hacían los agentes de la DEA. Pues a los 2 años siguientes, cuando hubo elecciones en Estados Unidos, perdió. Y recuerdo que a Vanity Fair, si no estoy mal, le dio una entrevista en donde ella aseguraba que sus excompañeros de la CIA operaron en su distrito para que perdiera y así le callaran la boca, porque como legisladora federal, pues no lo podían hacer. Por eso insisto que hablar de la CIA con tanta certeza es imposible en cualquier lugar. ¿Cuántas películas, series hay respecto a la manera de operar de la CIA? Ayer alguien me decía que pues es tan fácil encontrarles una credencial o obligarlos a hablar, y hasta donde yo sé,
Los agentes de la CIA no andan con una identificación oficial de la CIA. Como ocurre en las películas, los pueden estar matando, torturando y te van a negar toda la vida que son agentes de la CIA. Para eso fueron entrenados. Pues ahí está. Por lo pronto, respecto a lo que pasó en Chihuahua, la presidenta de México ha señalado que estos agentes de la CIA, que estos elementos o funcionarios o agentes de la CIA, Agentes. pues sí colaboraban con Chihuahua, y además planteó que este asunto pues no está en sintonía con el acuerdo de cooperación México-Estados Unidos. Por eso la presidenta puso ese elemento ahí. Vamos a ver qué pasa, porque si la Federación está diciendo esto, pues tiene que haber algo en consecuencia. Repito, estaban violando la Ley Nacional de Seguridad. Ayer lo platicamos, Carmen. Se supone que bajo esa ley, todos los agentes federales de Estados Unidos que operan en nuestro país le tienen que entregar el reporte mensual a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre sus actividades dentro del territorio y aguas de la República Mexicana y espacio aéreo. ¿Qué te expone esto? Que tras bambalinas, pues pueden manipular a cualquier gobernador. Digo, no es de extrañarse, y estoy casi seguro que ese reporte que le entregan a la Secretaría de Relaciones Exteriores puede estar lleno de mentiras. Todo puede pasar, pero aquí hubo un evento trágico que ha colocado la luz en Chihuahua por obvias razones, y de esto habremos de seguir hablando. Jesús, como siempre, gracias. Carmen, perdón que te interrumpa. Interrúmpeme. Pero si no hubiera sido por el accidente automovilístico, ¿cuándo nos hubiésemos enterado que había agentes de la CIA operando en Chihuahua? Totalmente. ¿Cómo lo hubiéramos sabido? Imposible, imagínate, iban en ese convoy. Eran varios vehículos que iban en ese convoy, en esa carretera, y pues se desbarrancó uno, como tú decías. La forma en que ocurrieron las cosas da a pensar que sí fue un accidente o pudo ser un accidente, pero al final de cuentas se desbarrancó uno. Falta mucha información y muchas preguntas abiertas respecto a qué hacían aquí, realmente cuál es su razón de ser en territorio mexicano, pero ya la presidenta de México pues está elevando el rango de exigencia a Chihuahua. Así es. Sí, a la gobernadora. Sí, totalmente. Pero, por ejemplo, no le ha pedido al embajador de Estados Unidos, a ver, explíquenos, porque sabe que no lo van a hacer públicamente. Y sí, en el convoy pudieron haber ido más agentes. ¿Y de qué otras agencias federales de Estados Unidos también, Carmen? Pues no tenemos ni la más pálida idea, para decirlo suavecito. Jesús. Así es. Así es, seguiremos hablando del tema. Como siempre, gracias y un abrazo, Jesús Esquivel. Abrazo, Carmen, muy buenos días. Saludos a los Estados Unidos. En la prensa mexicana vemos, por ejemplo, notas como las de Milenio. Hoy Milenio destaca lo que nosotros hemos comentado aquí también, que es The Washington Post. The Washington Post, The New York Times y Fox News, retoma Milenio, confirmaron que los agentes de Estados Unidos sí participaron en el operativo de desmantelamiento de narcolaboratorios en Chihuahua, y precisaron que los involucrados en el hecho eran agentes de la CIA. Incluso la cadena televisiva aseguró que murieron al participar en el operativo, no